Última hora. El Liverpool está dispuesto a poner 30 millones de euros sobre la mesa por una de las grandes promesas del Barcelona. Laporta confirma el regreso de Cancelo. Íñigo Martínez habla sobre una posible vuelta al club. Ter Stegen regresa a Lleida. Y una vez más, polémica arbitral a favor del Real Madrid, esta vez frente al Athletic. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Es rápido, es gratis y ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y pueda traerte más información del Barça. Vamos con todo, cuento contigo. La clasificación del Real Madrid a la final volvió a quedar manchada por decisiones arbitrales muy discutidas. Lo que debía limitarse a un análisis puramente deportivo, acabó convirtiéndose en un debate sobre una cadena de acciones que influyeron de forma directa en el resultado y beneficiaron claramente al conjunto blanco en momentos clave del partido. La primera acción que desató la indignación se produjo dentro del área, en una posible falta de Rüdiger que como mínimo exigía una revisión exhaustiva. Sin embargo, ni siquiera se permitió al espectador formarse su propia opinión. La retransmisión de Movistar no ofreció una repetición clara, no hubo plano frontal, ni ángulo alternativo, ni imágenes concluyentes. Cada vez que la jugada se acercaba al instante decisivo, la señal se cortaba. Ese vacío visual resultó tan llamativo como la propia acción, generando serias dudas sobre la transparencia de la cobertura. La situación empeoró con una segunda decisión arbitral favorable al Real Madrid. Gonzalo protagonizó una entrada de extrema dureza, una patada que encajaba perfectamente en el reglamento como expulsión directa. El desenlace fue sorprendente. No se mostró tarjeta roja ni, de forma aún más inexplicable, tarjeta amarilla. La jugada pasó como si nunca hubiera ocurrido. Gracias a ello, el Real Madrid continuó con 11 jugadores en un momento determinante del encuentro, un factor clave para sostener el resultado que le dio el pase a la final. En este contexto, la actuación del VAR resultó indefendible. Un sistema diseñado para corregir errores claros y evidentes optó directamente por no intervenir. No hubo llamada al árbitro, no hubo revisión y tampoco se ofreció ninguna explicación convincente después del partido. El VAR, en la práctica, desapareció en acciones decisivas que beneficiaron al Real Madrid e influyeron directamente en el desarrollo del encuentro. La indignación aumentó aún más cuando la retransmisión volvió a ignorar la acción de Rüdiger, reforzando la sensación de que ciertas imágenes simplemente no existen cuando pueden perjudicar al conjunto blanco. Lo mínimo habría sido mostrar las repeticiones para permitir análisis y debate. No ocurrió. El silencio fue absoluto y alimentó la percepción de un relato cuidadosamente controlado. Así, la clasificación del Real Madrid no puede explicarse únicamente por lo futbolístico. Está inevitablemente ligada a una sucesión de decisiones arbitrales cuestionables y a omisiones televisivas que empujaron al equipo hacia su objetivo. El problema deja de ser un error puntual y pasa a convertirse en una cuestión de credibilidad. Cuando los beneficios recaen siempre en el mismo lado, la polémica deja de ser casual y adquiere un carácter estructural. Una vez más, el Real Trampas sale favorecido. Es una vergüenza. En cuanto al Barcelona, el pasado martes, Ter Stegen generó preocupación durante un entrenamiento en Lleida al abandonar el campo con gestos de molestia. El portero notó una incomodidad en la rodilla que ya había sido intervenida quirúrgicamente, lo que llevó a una decisión consensuada con el club. Por precaución, regresó de inmediato a Barcelona para ser evaluado por el médico que lo operó, Joan Carles Monjau. Tras las pruebas pertinentes, se descartó cualquier lesión. Todo quedó en un susto. Con el alta médica, el guardameta alemán volvió a entrenarse con normalidad este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, participando en los ejercicios específicos para porteros sin limitaciones y demostrando estar en perfectas condiciones físicas. Poco después, el propio Ter Stegen confirmó que regresaría a Lleida para reincorporarse al grupo y acompañar al equipo en la final de la Supercopa.
A pesar de estar recuperado, su nombre sigue apareciendo en rumores de mercado. Ter Stegen recibió el alta médica el 9 de diciembre tras superar una lesión de espalda y llegó a disputar un partido de Copa del Rey ante el Guadalajara. Aún así, valora una posible salida para tener más minutos y consolidarse como titular de la selección alemana de cara al próximo Mundial. En este escenario, el Girona surge como el destino mejor posicionado, en una operación vista con buenos ojos por todas las partes. El club catalán busca reforzar su portería desde hace semanas. Dominik Livakovic, suplente de Paulo Gazzaniga, expresó su deseo de salir e incluso llegó a negarse a jugar, algo reconocido públicamente por Michel. A esto se suma la irregularidad de Gazzaniga, lo que aumentó la necesidad de cambios. Michel contactó con José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del Barça, quien confirmó la plena recuperación de Ter Stegen. Posteriormente, el técnico del Girona habló directamente con el alemán y le dejó claro que tendría opciones reales de ser titular. Superado el susto médico, las conversaciones entre clubes deberían reactivarse en los próximos días, aunque cualquier avance dependerá de la resolución de las salidas en la plantilla del Girona. El caso de Livakovic, por ejemplo, sigue sin resolverse. El croata tenía permiso para negociar su regreso al Dinamo de Zagreb, pero no hubo acuerdo con el Fenerbahce, dueño de sus derechos, y volvió a entrenarse con normalidad. La directiva del Girona mantiene su postura de no avanzar en incorporaciones sin antes cerrar salidas. Una vez resuelto ese escenario, el club quiere ir a por Ter Stegen, que ve con buenos ojos una cesión. En el Barcelona respetarán la decisión final del jugador. Culé, rapidito. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir al día de todo lo que pasa en el Barça, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Es gratis, lleva segundos y para nosotros significa muchísimo. Gracias de corazón por el apoyo. Ahora sí, seguimos. Esta semana la televisión de Cataluña estrenó el programa Funzone, una nueva apuesta que mezcla información deportiva y entretenimiento, presentada por Gerard Romero y grabada en un estudio de Molins de Rey. El programa contó con invitados del mundo del fútbol y conexiones en directo con Arabia Saudí para seguir la actualidad del Barça durante la Supercopa. En una de esas conexiones, el periodista Javi Claramunt conversó brevemente con Joan Laporta. El presidente destacó que, manteniendo la intensidad mostrada ante el Athletic, el Barcelona solo debe centrarse en su propio rendimiento. Se mostró tranquilo antes de la final, subrayando la concentración de Hansi Flick y la intensidad del último entrenamiento. Según Laporta, el ambiente interno es de confianza y ambición por volver a levantar el título. Laporta también habló de la presencia de Ter Stegen en Arabia tras el susto sufrido, explicando que el capitán quiso acompañar al grupo. Además, Gavi también está con la expedición, reforzando el sentimiento de unión del vestuario. Otro tema clave fue el regreso de João Cancelo. A pregunta de Gerard Romero, Laporta confirmó la operación y explicó que el jugador llegará para pasar las pruebas médicas y, si todo va bien, se incorporará de inmediato al grupo. Elogió el trabajo de Deco en un mercado complicado y destacó la implicación del club, del jugador y de su agente. También resaltó la polivalencia de Cancelo y confirmó que su fichaje cuenta con el visto bueno de Hansi Flick. El programa también contó con la participación de Íñigo Martínez, actualmente en el Al-Nassr. Preguntado por una posible vuelta en enero, respondió con humor: «Es imposible que Laporta suelte tanto dinero», dijo entre risas. Aún así, dejó claro su cariño por el Barça. Aseguró sentirse a gusto en su actual equipo, pero reconoció que echa de menos Barcelona, donde vivió su mejor año profesional y sintió de verdad el espíritu culé. También elogió a Gerard Martín, destacando su crecimiento, actitud y enorme temporada, y celebró ver a jóvenes defensores de la cantera dando ese paso adelante. Íñigo reveló además que Cancelo, su vecino en Riad, le habló de su regreso al Barça, destacando que es un gran jugador que va a sumar desde el primer día. Sobre la semifinal ante el Athletic, Íñigo se mostró sorprendido por la bajada de intensidad del equipo vasco tras los primeros minutos y señaló que el Barça supo aprovechar ese momento para dominar el partido.
de cara a la final de la Supercopa frente al Real Madrid, subrayó la importancia del título para el resto de la temporada, asegurando que el Barcelona llega con más confianza, mientras que el rival ha mostrado fragilidades recientes. Cerró mostrando su ilusión por un gran partido y deseando que la afición disfrute del espectáculo. En el mercado de fichajes, el fútbol europeo empieza a agitarse con un movimiento que involucra a dos gigantes. Según The Athletic, el Liverpool sigue muy de cerca la situación de Ronny Berg, joven atacante sueco que está destacando con el Barça esta temporada. Los ingleses contemplan la posible salida de Mohamed Salah al final del curso, con destino a la Liga Saudí, y buscan un sustituto con proyección. En ese contexto aparece el nombre de Berg, por quien el Liverpool podría presentar una oferta cercana a los 30 millones de euros, una cifra importante para un Barcelona que sigue ajustando sus finanzas. El interés no es casual. Su actuación en la Supercopa, con influencia directa en goles y personalidad en partidos de alto nivel, llamó la atención de los ojeadores ingleses. Arne Slot considera que el sueco reúne cualidades ideales para la Premier League: velocidad, capacidad para jugar por banda derecha, buena lectura de juego y presencia ofensiva constante. En el Barça, su rendimiento es positivo, pero la competencia limita su espacio. Lamine Yamal es una referencia ofensiva clara, lo que dificulta que Berg se consolide como titular a corto plazo. Desde el punto de vista económico, la operación resulta muy atractiva para el club. El Barça invirtió cerca de 2 millones en su fichaje y una venta por 30 millones supondría una revalorización enorme, aliviando las cuentas y permitiendo reforzar posiciones prioritarias. Su actuación ante el Athletic, con un gol y 2 asistencias, fue un punto de inflexión que confirmó su madurez y capacidad para rendir en escenarios de máxima exigencia. Las próximas semanas serán clave, y tú, culé, ¿venderías a Ronny Berg por 30 millones de euros? Déjalo en los comentarios.